Gloria a Dios, Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, una noche más, compartiendo contigo, ¿no? Palabra de Dios, un tiempo nuevo donde Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Vamos a levantar ahí. Gloria a Dios. Y sí, aquí estamos a pesar del frío. Hicimos una salida, fuimos a buscar al hijo que venía caminando, pobre. Así que Dios bendiga sus vidas. Nos gozamos de poder estar aquí compartiendo con ustedes otra noche más, ¿no? Hermoso tiempo de Dios. Hemos dado a llamar este programa Tiempos Nuevos, ¿no? Tiempo de bendición, tiempo donde Dios quiere hacer cosas tremendas en nuestras vidas, ¿no? Simplemente tenemos que pedirle a Dios que Él obre en nuestra vida y darle lugar a Él, ¿no? De eso se trata, de darle lugar, el correcto lugar a nuestra vida, porque Dios está ansioso por habitar en nuestro corazón. Nuestra vida es nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que Dios ama. Él ama un corazón quebrantado, humillado, un corazón que le busca, que no duda de hacer lo contrario, sino que se alegra de lo bueno, ¿no? Ahí escuchamos unos ruiditos de Claudia, pobre, se le ha caído una pava. Pero bueno, estamos abrigados. Eso es fundamental, y que la obra de Dios tiene que seguir adelante con sus puntos buenos, sus puntos malos. Pero bueno, acá estamos pudiendo, ¿no? Estar abrigados. Eso es fundamental. Recuerden que hace unos días atrás había estado sufriendo un problemita de salud, con la presión y el frío. Ahí nos dice chao Claudia. Y el frío nos estaba haciendo mal. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, tratamos de ingeniárnosla para poder estar, ¿no? Porque de eso se trata, de que la obra de Dios tiene que seguir adelante. Cuando un guerrero se hiere, se lastima, tiene que tratar de acondicionarse para estar en la batalla. A mí me gusta, me encanta estar aquí en el frente de batalla, hablando, predicando, compartiendo con ustedes una palabra. Y como decíamos en el programa de hoy, el poder habita en la palabra, ¿no? Y cuanto más, si la palabra es una palabra de Dios, una palabra bien direccionada, bien orientada, hacernos ver que sin Él no somos nada. Y que a través de la palabra Dios quiere hacer grandes milagros en tu vida, en mi vida, en cada uno que se disponga a ser usado por Dios, ¿no? Dios quiere bendecirnos, Él nos quiere usar, pero muchas veces nuestra naturaleza humana se revela contra nosotros mismos y por ahí cada tanto agarramos algo a patada, ¿no? Y Dios quiere ir moderando eso para que trabajemos de la manera correcta, para bendecir y exaltar el nombre del que vive y reina eternamente por siempre. Y qué mejor, ¿no?, que hacerlo habitar en nuestra vida y en nuestro corazón. Estuvimos hablando estos días. Vamos a dar inicio al programa. Vamos a dar lugar al programita. Ahí estamos. Está esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gracias Carlitos, gracias. Zulma, prima, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
gracias por poder estar con nosotros un tiempo más, ¿no? Un tiempo para bendecir a Dios. Zulma es mi prima que está en la ciudad de La Plata. La verdad que ella siempre nos cuenta que le ha sido de mucha bendición todo lo que hacemos, ¿no? Y después durante el transcurso del día escuchar, porque de eso se trata, ¿no? Tenemos que alimentarnos, y el mejor alimento es la palabra de Dios, ¿no? Siempre con corrección, con moderación, para no provocar ofensa en el otro. Tenemos que dar un mensaje que toque el corazón, que haga entender y comprender que quizás, como veníamos, estábamos fallando en algunas áreas, ¿no? Y darle lugar a Dios en nuestra vida. Y de eso se trata, ¿no? Por eso estamos aquí, compartiendo tiempos nuevos. Un programa que Dios ha llamado para que nos activemos, que nuestra vida sea activada, nuestro servicio en Dios sea activado, ¿no? Nos estamos preparando para lo que viene más adelante. Viene una batalla contra el enemigo, ¿no? Y Satanás siempre trata de buscarnos la vuelta y cómo hacernos caer, ¿no? Tengamos mucho cuidado, porque él ahí está, siempre. Donde te descuidaste, te dio un cachetón, ¿no? Entonces tenemos que caminar en justicia, en verdad, y pidiéndole a Dios que Él tome control completo de nuestras vidas. Venimos hablando de la vida de Job, ¿no? Job, un hombre tremendo. La descripción que Dios hace sobre Job dice que era un hombre perfecto, era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Sin lugar a dudas, uno no es lo mismo que el otro, ni el otro que el otro, ¿no? Porque si no, cuando en nuestra mente humana uno habla sobre perfecto, ya piensa que está todo completo, ¿no? Sin lugar a dudas, no es así. Por eso que Dios dice que Job era un hombre perfecto, era recto, ¿no? Era temeroso de Dios y apartado del mal, gloria a Dios. Entonces, ahí podemos ver que cada uno tenían distintas condiciones, distintas características, ¿no? Job las reunía a todas. Pero aún, a pesar de todo eso, pobre Job tuvo que ser probado. Y en estos tiempos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que como Job, como era tan perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, él no escapó de ser procesado, ¿no? Entonces en este tiempo debemos entender, ¿no? Que Dios nos va a procesar, ¿no? Para que podamos estar a la medida de Él, ¿no? Y conforme a lo que Dios quiere. No había grandes problemas en Job, pero él tuvo que atravesar esas circunstancias. Después que pasó por distintas... Tenía todo Job y de golpe y porrazo pasó a no tener nada. Pero dice que aún así él rasgó su vestidura en forma de quebrantamiento, ¿no? Dice que rasgó su vestidura, rasuró su cabello, dice, y se postró delante de Dios y adoró. No solo que se postró, uno se puede postrar y llorar y quejarse, ¿no? Pero este Job no lo hizo. Él le adoró. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención, ¿no? Que él dijo, desnudo llegué al mundo y desnudo me iré.
y acotó y dice, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendecido. Gloria a Dios. Miren cómo era Job, ¿no? Y aún así, él tuvo que ser procesado y en gran manera. Después atravesó una enfermedad, blanco como la nieve, y aún así, él siguió manteniendo su integridad, ¿no? Y así se sucedieron un montón de sucesos en la vida de Job, ¿no? Como pueden suceder en tu vida, pero cuando caminamos tomados de la mano de Jesucristo, Él hace que las circunstancias y los problemas tengan otro sabor, ¿no? Porque hubo un momento que la amargura se había apoderado del corazón de Job y Job tenía una desazón en su corazón, él no entendía nada, pobre, pero Dios había provisto amigos correctos, amigos rectos, que estuvieron junto a él en un momento, esperaron que él descargara su bronca, su enojo, y en ese tiempo, sin lugar a dudas, estarían orando o esperando, viendo qué decirle, ¿no? Porque en una circunstancia así no es fácil decir palabra y que el otro la tome, ¿no? Y dice que uno de los amigos, un tal Elifaz, le habló correctamente y le dijo, ¿no? Miren qué tremendo. Miren, esto me llegó mucho. Aquí, en Job capítulo 4, ¿no? Dice que en un momento Elifaz reprende a Jacob, lo reta porque era tanto la desazón, el enojo, que ya se estaba por disparar, se estaba por volar la chaveta del todo, ¿no? Y le dijo, entonces respondió Elifaz temanita y le dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, ¿no? Imagínense, en plena etapa de enojo, de bronca, de ira, ¿no? Y muchas veces sucede que cuando uno está mal, viene alguien y viene con buenas intenciones, pero uno se enoja, ¿no? Pero dice que a pesar de que si le hablaban podía que se enojase, Elifaz le dijo, pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿No? O sea, Dios había puesto palabra en la vida de Elifaz, ¿no? Y le dice en el capítulo 3, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba, y enderezaban tus palabras, y esforzaba las rodillas de los que decaían. Mas ahora el mal te ha venido sobre ti y te desalientas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido hablar palabra de aliento, palabra de bendición, palabra de fortaleza, fortalecerlo, porque la palabra de Dios dice así y así, pero, como dice, ¿no? Cuando el mal sobreviene sobre nosotros, las cosas cambian, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ya no está sobre el otro, está sobre ti, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un montón de cosas que cambian notablemente. Mire cómo dice, más ahora el mal ha sobrevenido sobre ti y te desalientas, ¿eh? Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? No es tu temor, le hacía una pregunta, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿No? Pero aún así, el dolor lo estaba atravesando Job. Y tuvo que pasar
muchos procesos, ¿no? Después maldijo el día que había nacido, ¿no? Fue algo terrible. Lo que sucedió, lo que tuvo que pasar Job. Job reprocha la actitud de sus amigos, porque claro, era tan grande el dolor que él sentía, que él pensaba que sus amigos no lo entendían, porque a él le había tenido que atravesar todo eso. Atravesó por un momento de incapacidad, en el capítulo 9, la incapacidad de Job para responder a Dios. Él no le podía responder a Dios. Job argumenta, él daba su argumento, que él era un hombre perfecto, un hombre recto. Él pensaba que Dios no sabía de eso, pero sí, Dios sabía, ¿no? Pero aún así, Dios seguía tratando con la vida de Job, ¿no? Hay muchas veces en la vida que uno puede tener los argumentos, todo lo humanamente comprensible, ¿no? Pero no alcanzamos con nuestra mente humana, nuestra mente natural, entender cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Hola Ricardo, Dios te bendiga, un beso muy grande, mi amigo de la infancia, Ricardo Toledo, que Dios siga usando tu vida en gran manera, me alegra mucho verte sirviendo en el lugar que Dios te ha posicionado, Ricardo, un abrazo muy grande. Y como les iba diciendo, ¿no? Nuestra mente humana piensa que tenemos todas las cosas para conmover a Dios, ¿no? Con nuestra palabra, decirle, Señor, pero yo soy recto, yo soy, como dice la palabra, dice que Él era perfecto, era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. En el momento de dificultad, donde todo había perdido, Él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, ¿no? Miren qué tremendo. El mismo Job que cuando atravesó la enfermedad, vino su esposa y le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Hombre, maldice a Dios. Y la remató y muérete. Es el mismo. Pero Dios sabía que aún había cosas en la vida de Job, ¿no?, que todavía tenían que ser procesadas. Y sin lugar a dudas, Job era la persona correcta, era la persona perfecta para que todo lo que Dios quería hacer en la vida de un ser humano, lo hacía en la vida de Job, porque no cualquiera hubiera resistido. Hay una palabra, al despropósito. Aún así dice el despropósito que estaba atravesando, ¿no? Él no se enojó con Dios, ¿no? Porque esta palabra en mí quedó grabada, ¿no? Porque cómo se expresa que era un despropósito, ¿no? Era algo incomprensible, ¿no? Pero aún Dios sabía que la persona correcta era Job. Job era el que en él se iba a cumplir los planes de Dios. Y que a través de él, hoy, vos, yo, podamos ser alimentados de entender de que por más que tengamos una vida recta, una vida justa, Dios nos va a procesar. Y nuestra fe va a ser procesada, ¿no? Por eso que tuvo que atravesar todas estas circunstancias, ¿no? Tan poco agradables, podríamos decir. Job lamenta, acá en el capítulo 10 dice que Job lamenta su condición, dice, está mi alma hastiada de mi vida. Él se sentía cansado, mire cómo se sentía, ¿no?
Zofar, uno de sus amigos, dice que lo reprende, ¿no? Porque consideraba que aún y así y todo como él era, había maldad en Job, que él quería confrontar con Dios. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos querido confrontar con argumentos naturales lo que es a un nivel sobrenatural? Hola, Daniel Gallos, un amigo de la infancia. Un abrazo grande, Dani. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que tuvo que atravesar Job para hoy tener un libro, un libro que tiene, a ver, vamos a ver, 38, 40, tiene 42 capítulos, ¿no? Y en estos 42 capítulos vemos como un hombre correcto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo que atravesar las 1001, ¿no? Entonces, si un hombre que reunía todas estas condiciones tuvo que atravesarla, la respuesta es sencilla. ¿Por qué nosotros? Hola, Dani querido, ¿cómo estás? ¿Por qué nosotros no vamos a atravesar los problemas que muchas veces tenemos, ¿no? Creemos que por haber hecho una, dos o tres cositas bien, Dios nos va a decir, no, a este no me lo toqué porque este es mi ungido. No, por el contrario. Tenemos que entender que si Job, siendo lo que era, fue procesado, cuánto más nosotros, que ni remotamente somos capaces de igualar lo que Job representaba, ¿no? Pero vamos a leer porque ya hubo un momento, un proceso donde Job entendió que él estaba siendo un instrumento para que la presencia de Dios se glorificara en él. ¿Y cómo? Si le estaba pasando horrible, peor, imposible, ¿no? Pero vemos que en el 12 Job ya empieza a tener una mentalidad distinta, ¿no? Es como que el enojo, la bronca, el dolor, la desazón, ya se estaba disminuyendo y él estaba pudiendo ver lo que él era, ¿no? Y dice el del 12, vamos a leer un poquito bastante hoy. Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. No declara cosa natural, sino cosas sobrenatural. Y dice el 12, respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En el 4 dice, yo soy uno de quien sus amigos se mofan, que invoca a Dios y él le responde, y con todo el justo y perfecto es encarnecido, ¿no? Sus amigos veían que aún siendo correcto y justo, él estaba siendo encarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas, aquel que no tiene problema. Mira como aquí, mira lo que le está pasando a aquel. Y eso que busca a Dios, y eso que sirve a Dios, ¿no? Está a sus anchas, porque nada le está pasando. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prospera en la tienda de los ladrones. Y vemos, ¿no? Que aquellos que hacen lo malo, que hacen lo incorrecto, lo que a Dios no le agrada, ¿no? Los truanes, los sinvergüenzas, los estafadores. Dice acá, prosperan las tiendas de los ladrones. Y los que provocan a Dios viven seguros.
ponele, diríamos, ¿no? Hoy viven seguros, mañana Dios sabrá, ¿no? Por eso que en este tiempo tengamos mucho cuidado, ¿no? Y los que provocan a Dios viven seguros. Hay gente que dice, no, pero Dios no existe. Perdón, ¿no? Hay maneras de provocar a Dios. Pero aún así, Dios les ama con un infinito amor. Dios es soberano. Los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Todo su amor, toda su misericordia, la salud, la vida, el techo. Dios bendice a aquellos que dicen no conocerle o hacen lo incorrecto, ¿no? Pero aún así, Dios los bendice, Dios los cuida, ¿no? Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, ¿no? Porque aún así, Dios cuida, como dice acá, de las bestias y ellas te enseñarán, las aves de los cielos, ellas te lo mostrarán, y habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. Y qué cosa, que todas estas no entienden que la mano de Jehová las hizo, ¿no? Y en su mano está el alma de todo viviente. ¿Y dónde está el alma de todo viviente? En la palma de su mano, gloria a Dios. En la palma de su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta a las viandas. Miren qué tremendo, ¿no? En los ancianos está la ciencia. Cuando vemos gente grande, vemos que en muchas oportunidades el conocimiento está en ellos, mora en ellos, porque han atravesado ciertas circunstancias y han empezado a conocer, a ser más sabios, ¿no? La vida los hizo un poco más sensatos, más prudentes, ¿no? Hay algunos que amontonan años y nacieron sonsos, se criaron pavote y van a morir siendo momo, ¿no? Porque realmente algunos han aprendido conocimiento y hay gente que mantienen una barrera necia en su vida y van a seguir siendo necios porque no quieren entender que en la vida hay momentos que uno va atravesando y el conocimiento se presenta delante tuyo y tenés que tomarlo para vos. Entonces vos te alimentás de ese conocimiento y eso que hoy adquiriste con un tiempo te va a hacer una persona sabia, porque va a haber una circunstancia que tengas que atravesar y, o vos o algún amigo y vos digas en el baúl de los recuerdos yo me acuerdo que para esta palabra tengo esto. Entonces vemos que la sabiduría empieza a salir de nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para ese momento. En Dios está la sabiduría y el poder. Miren qué tremendo. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Cuando Dios derriba algo, en vano está quien quiera levantar, ¿no? Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Dice, si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Vemos que cuando caen estos tifones, que muchos atribuyen a la naturaleza, uno a un cambio térmico, a un choque de temperatura, pero se olvidan de que muchas veces Dios suelta, levanta la barrera que sujeta
de que esas aguas no destruyan todo al paso, ¿no? Y muchas veces Dios, debido a la desobediencia del ser humano, levanta esa barrera y vemos que tifones arrastran, llevan todo al paso. Muchas veces vidas, y vidas inocentes, pero es debido a la desobediencia en contra de Dios. En muchas oportunidades, no siempre, si Él detiene las aguas, todo se seca. Si Él las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Wow. Dice, suyo es el que marca y el que hace errar. El que hace andar despojos en consejos a los consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos. Hay muchas veces que hay gente que actúa como tiranos, ¿no? Él rompe esas cadenas, rompe todo tipo de cerrojo que está para querer impartir dolor y las ata con sogas a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y transforma a los poderosos. Priva del que habla a los que dicen verdad. Quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de la muerte. Miren qué tremendo, ¿no? Esto es la sabiduría que viene de parte de Dios. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Miren qué tremendo. Él quita el entendimiento a los jefes de los pueblos de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino, ¿no? Van a tiendas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos, ¿no? Les quita el entendimiento. Guarda que hay gente que uno ve, gente que está en la política, y uno piensa, ¿no? Digo, hijo de Dios, no puede ser que hagan estas cosas, ¿no? Que sucedan estas cosas, que digan estas cosas, ¿no? Y eso es muy natural. Ellos consideran que están bien, que hacen lo correcto, que dicen lo correcto, que muchas veces sus bocas son lo más parecido a un caño de baño, ¿no? Una cloaca, ¿no? De lo que sale de sus labios es realmente lo que está en el interior de sus corazones. La porquería que ellos sacan, que dicen, sacan de su corazón. Es lo que está en sus vidas. Miren el 13 lo que dice. Job defiende su integridad. Él ya estaba recapacitando, ¿no? He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído y he entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él, ¿no? Estaba un poquito todavía con dolor y él quería confrontar con Dios. Imposible. Vimos que en 1 Timoteo 6:16 dice que nadie puede verle cara a cara, ni le vio ni le verá. Entonces él quería confrontar con Dios desde el lado del dolor, ¿no? Por momentos reconocía la sabiduría de Dios, por momentos volvía el dolor a brotar, ¿no? Dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera de sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento.
Miren, acá aparece un razonamiento, ¿no? Y estad atento a los argumentos de mi labio. No razones, argumentos. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de persona a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Seréis bueno que Él os escudriñe? No, miren, os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre. Mire cómo eran los pensamientos, ¿no? Los argumentos que tenía Job, ¿no? Él os reprochará de seguro y solapadamente hacéis acepción de persona. El 11 dice, 13:11, dice, de cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros, ¿no? Miren qué tremendo cómo él daba argumentos de lo que él sentía en su corazón. Pero vamos al capítulo 16, donde había sido procesado. Y Job ya estaba tratando de recapacitar, volviendo a ser el hombre perfecto, el hombre recto, ¿no? Y dice el 16, y Job se queja contra Dios, porque él pensaba que todo estaba a punto de acontecer, ¿no? Esto es tremendo. Dice, y respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Tendrán fin las palabras vacías, ¿no? ¿Cuándo se callarán aquellos que hablan sin tener estas palabras sentido, ¿no? Porque hay momentos en la vida que tenemos que hablar con argumento, con una palabra clara, una palabra concisa, que haga volver del error y a comprender las cosas ocultas que están aquí en la palabra de Dios. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te animas a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Aquí ya estaba volviendo a entender lo que Dios había hecho, había puesto en él. Estaba volviendo poco a poco, ¿no? Es tremendo. Dice, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigos es mi flacura, ¿no? Su piel se había arrugado del sufrimiento, mamá, del dolor, ¿no? Que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Dice que las arrugas habían caído sobre él. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí y contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, con ofensa, ¿no? ¿Cuántas veces, a pesar de que estás atravesando una circunstancia, vienen y te humillan y te ofenden y como que te quieren dar cachetazos, ¿no? Porque no entienden por lo que estás atravesando, porque no pueden entender por qué Dios te ha puesto en ese lugar
pero no te pone permanente, es un tiempo que Dios te pone para que el nombre de Él sea glorificado. Amira Marseille, de la ciudad de 25 de mayo, se nos ha conectado. Hola Mira, hola Audrey. Miren qué tremendo. Abrieron contra mí su boca y dieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. ¿Cuántas veces se han juntado contra nosotros? Y generalmente ha sido en el momento de angustia, en el momento de dolor, ¿no? Se han reunido para, como se dice normalmente, hacer leña del árbol caído, ¿no? Cuando hemos estado caídos, esos vienen a querer hacer leña, ¿no? Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Él era próspero y dice que y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por la tierra. La amargura de él había sido derramada por la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me quebrantó, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro. Ya se había inflamado su rostro de tanto llorar. ¡Qué tremendo! Y mis párpados entenebrecidos, ya no podía de tanta lágrima, ¿no? ¡Qué tremendo lo que había tenido que atravesar Job! Y a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, él entendía cómo era su situación. Él lo que no alcanzaba a comprender, por qué el proceso había sido tan duro, ¿no? Si él era un hombre recto, un hombre que dice acá que no había iniquidad en él. Dice, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Gloria a Dios. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. ¡Wow! Gloria a Dios. Miren qué tremendo lo que estaba siendo atravesado, lo que había tenido que atravesar por amar a Dios. Él amaba a Dios, pero era tan grande el dolor. Y esto me hace a pensar, ¿no? Que hay cosas que no justifican que podamos ser procesados. Mariel Acuña nos está viendo, ¿no? Hay momentos en la vida, en nuestra vida, que consideramos que estamos bien, pero Dios le complace para poder ser de edificación a otros. Porque lo que hoy nos causa dolor a nosotros, mañana le va a ser de bendición a otros, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Mi dolor le es bendición a otros? Sí, porque Dios está en control de nuestra vida. Y Él quiere sacar lo mejor de nosotros para que su presencia en nuestras vidas se haga presente, ¿no? No podemos decir amar a Dios y con nuestros hechos decir lo contrario, ¿no? Mira el 19 como dice, Jehová confía
Job confía en que Dios lo justificará. Y miren lo que dice el 19. Y respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzaréis ni de injuriarme, aun siendo verdad que yo haya errado. Sobre mí recaerá el error, mi error, dice. Pero si vosotros os engrandecáis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabéis ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y hará y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, ¿no? Me arruinó por todos lados y perezco, y he hecho pasar de mi esperanza como árbol arrancado. Esto es tremendo. Pero hay algo acá que yo quiero llegar. Él va contando los procesos. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Pero yo quiero ir al 21, vamos al 21, y dice: oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Dice, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Ni aun en mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Mire cómo pedía él, que sus palabras fueran escritas, que se hiciera un libro. ¿Quién diese que se escribiesen un libro? Y que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Pero el 25 cambia la situación, porque en el 25, miren cómo dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después se deshecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios. En su carne, cara a cara, cuando estuviera delante de la presencia de Dios, él iba a poder ver su rostro, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Miren qué tremendo, ¿no? Más debería decir, ¿por qué los perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Yo quiero detenerme en el 25 para ir dándole forma a esto, ¿no? Después de todo lo que había atravesado, él en un momento de claridad, él declaró: yo sé que mi Redentor vive, gloria a Dios, y al fin se levantará sobre el polvo. Él no está muerto, nuestro Redentor está vivo a la diestra de Dios. Y tengamos presente que en la vida del cristiano el proceso va a llegar y tenemos que estar preparados, y cuando más somos procesados es porque Dios quiere hacer cosas más grandes con nuestras vidas, ¿no? Y el tiempo de Dios se aproxima, un tiempo nuevo, un tiempo donde Dios quiere bendecir a cada uno que le busca. Así que aprovecha, disfruta lo que viene de parte de Dios, porque como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y qué mejor decir que vive dentro de mí. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando la vida de Job, porque la vida de Job va a dejar un antes y un después en más de una persona, ¿no? Porque fue un proceso que
Humanamente no podríamos decir que fue justo, pero a Dios le complació que fuera. ¿Para qué? Para poder mostrarnos su grandeza y su poder. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, Padre amado, venimos delante de ti, Señor. Espíritu Santo, toma control de cada palabra. Que todo lo que digamos, Señor, sea para exaltar y engrandecer tu nombre. Que tú te hagas presente a través de esta palabra. Que cada palabra tenga el peso de tu gloria y que tu Espíritu Santo haga volver del error. Y que podamos entender que vamos a ser procesados en nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias, Señor, por este momento y te pedimos que sigas hablando a los corazones de aquellos que hoy están viendo el video y mañana lo van a estar viendo. Así que Dios los bendiga infinitamente. Ariel Romero nos está viendo. Hola Ariel, Dios bendiga tu vida. Contanos de dónde sos, así ya te vamos conociendo. Un abrazo muy grande, gente linda, Mariela Acuña, Ariel Romero, Daniel, todos los que se nos han conectado, Amira, Audrey, un beso muy grande. Que la paz de Dios alcance vuestras vidas, que puedan tener un sueño reparador y restaurador, que Dios esté en el asunto en sus vidas. Gente linda, Dios los bendiga. Recuerden, Maranata, Jesucristo ya viene en este tiempo. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, sí, que Dios bendiga tu vida. Es tiempo de buscar lo que viene de parte de Él. Gloria a Dios. Estamos ahí. Un abrazo muy grande, nos vemos mañana a partir de 21 horas.